Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias a la organización también, en primer lugar, por la invitación para estar hoy aquí con vosotros. La charla, en concreto, en este caso, versa o trata sobre ese paciente con ICE, disfunción ventricular, que acabamos de diagnosticar, en el que este diagnóstico es un diagnóstico que hemos establecido por criterios clínicos, analíticos y ecocardiográficos, y nos planteamos qué pruebas realizamos a continuación para caracterizar más y mejor el perfil del paciente desde un punto de vista etiológico, y esto es importante porque de ello habrán de derivarse específicamente estrategias destinadas a mejorar su pronóstico. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el escenario que nos ocupa, como decía antes, es el del paciente con ICE y disfunción ventricular. Esto es importante y así lo recogen las guías de práctica clínica porque, derivado de ello, habremos de empezar los 4 pilares farmacológicos con impacto pronóstico durante el seguimiento, y esto es clave en todos los escenarios clínicos, independientemente del origen de la disfunción ventricular. En segundo lugar, es importante reconocer que un porcentaje muy elevado de los pacientes con ICE y disfunción ventricular tienen origen isquémico de esta disfunción ventricular y, a su vez, como decíamos antes, normalmente la estrategia inicial para caracterizar esta función ventricular es la ecografía. Nos centramos en el escenario concreto del paciente con ICE y disfunción ventricular. Ya sabemos que es un paciente que tiene síntomas, signos propios de la enfermedad, en el que el ecocardiograma muestra una FEBI igual o inferior al 40%, y la estrategia o el algoritmo diagnóstico para establecer este diagnóstico inicial es el que aparece en la diapositiva, es el propio de las guías de práctica clínica. Y es importante reconocer una serie de aspectos iniciales. Por supuesto, es importante reconocer aspectos relacionados con síntomas, signos propios de la enfermedad, evaluar características o alteraciones electrocardiográficas si estuvieran presentes, pero por supuesto es muy importante reconocer la presencia de factores de riesgo cardiovascular, también algunos relacionados con antecedentes familiares, etcétera, porque esto también nos puede ayudar, y de forma muy importante, a enfocar el abordaje diagnóstico. Es verdad que, demostrada la elevación de PETIOs natriuréticos y realizado el ecocardiograma, tenemos que tener en cuenta que el ecocardiograma tiene una serie de fortalezas, pero tiene también una serie de limitaciones, en el sentido de que no es una prueba perfecta en todos los casos, depende en muchas ocasiones de la ventana del paciente, de asumir fórmulas geométricas que no se cumplen en todos los casos de forma perfecta y que no caracteriza de forma adecuada el miocardio. Por lo tanto, tendríamos que reconocer la importancia de implementar estrategias o herramientas que nos proporcionen una mayor resolución espacial y también una mayor reproducibilidad. Sabemos que el ecocardiograma tiene importante variabilidad intra, pero sobre todo interobservador, que está descrito alcanza el 8 o 10% de corte de función ventricular. Y es importante tener todo lo anterior en cuenta porque es importante reconocer que son varias o muy variadas las causas de disfunción ventricular en nuestro paciente. Y en este sentido, caracterizar adecuadamente el miocardio, caracterizar adecuadamente la etiología también de la disfunción ventricular es fundamental para establecer una serie de estrategias destinadas a mejorar el pronóstico de nuestro paciente. En este sentido, la cardiopatía isquémica o descartar la cardiopatía isquémica es clave, pero también otros procesos, otras enfermedades importantes o prevalentes pueden condicionar esta disfunción ventricular y tenemos que estudiarlas específicamente. De forma muy simplificada, la estrategia que nos sugiere el título de la charla es establecer primero una sospecha de insuficiencia cardíaca, insisto, no solo prestando importancia a signos, síntomas o aspectos relacionados con el electrocardiograma, sino también factores de riesgo cardiovascular, historia familiar previa, como nos comentarán en otras charlas de este bloque, y también, por supuesto, demostrar elevación de PETIOs natriuréticos, aspectos ecocardiográficos que muestran la presencia de disfunción ventricular, y luego enfocar el estudio hacia una u otra estrategia. Si bien es cierto que estas estrategias, en el fondo, habrían de ser complementarias, como repasaremos posteriormente. De forma muy resumida, el mapa mental que tendríamos que tener en la cabeza es que para inclinar la balanza a un origen isquémico de la disfunción ventricular que presenta nuestro paciente, será más probable en aquellos escenarios en el que el paciente tenga angina o antecedente de infarto, que presente alteraciones de la contractilidad segmentaria, que en la resonancia presente
realce tardío de gadolinio, captación de realce tardío, que presente defectos de perfusión, o bien también que en la angiografía presente lesiones que estén macheadas con las alteraciones de la contractilidad que presente en los estudios de imagen. Habría de presentar el paciente todas estas condiciones o algunas de estas condiciones para inclinar la balanza al origen de la disfunción ventricular que fuera la cardiopatía isquémica, pero no es infrecuente que nuestro paciente pueda presentar también cardiopatía isquémica asociada o bystander de otra cardiopatía basal. Y esto es importante también reconocerlo porque tiene impacto pronóstico durante el seguimiento. En líneas generales, la resonancia nos va a permitir caracterizar el sustrato miocárdico, como decíamos antes, evaluar la presencia de cicatriz, la transmuralidad y también establecer un diagnóstico diferencial entre miocardiopatía isquémica y no isquémica. Proporciona información muy relevante en términos de función y morfología ventricular o global del corazón y también puede identificar la presencia, como decíamos antes, de realce tardío de gadolino con una distribución que sería típicamente subendocárdica o transmural, coincidiendo con territorios de distribución coronario en aquellos pacientes en los que la sospecha o la balanza se incline más hacia la disfunción ventricular de origen isquémico. Existen distintas secuencias de mapeo específicas que nos permiten caracterizar más y mejor el perfil de nuestro paciente y esto es importante tenerlo en cuenta porque también lo recogen así las guías de práctica clínica, en concreto las de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, donde destaca dos aspectos fundamentales de la resonancia. Por un lado, estaría indicada en aquellos pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica para caracterizar adecuadamente función ventricular, volúmenes ventriculares, etcétera, etcétera, alteraciones de la contractilidad si estuvieran presentes y también de cara a caracterizar desde un punto de vista tisular el miocardio de nuestro paciente, más aún si sospechamos algunas enfermedades específicas. También es importante reconocer la importancia que dan o que da las guías de práctica clínica a la resonancia cuando se utiliza el realce tardío con gadolinio para diferenciar si el origen de la disfunción ventricular es isquémico o no isquémico, como decíamos anteriormente. Un realce subendocárdico orientará que el origen de la disfunción ventricular guarda relación con cardiopatía isquémica. Otro tipo de realce a nivel mesocárdico o subepicárdico será más común en otro tipo de miocardiopatías. También las guías europeas de miocardiopatías resaltan la importancia de realizar un estudio de imagen específico y adecuado en los pacientes con sospecha de miocardiopatía, también en aquellos con disfunción ventricular. Hay una serie de aspectos importantes o relevantes que tienen que ver con una caracterización funcional, tanto de la función sistólica como diastólica de nuestro paciente, pero también aspectos morfológicos y en este sentido es importante caracterizar la presencia de hipertrofia ventricular, caracterizar la presencia de dilatación ventricular, insisto, en ambos casos uni o biventricular, pero también de nuevo se resalta el papel de la resonancia cardíaca, por un lado para caracterizar a nivel tisular el miocardio de nuestro paciente, esto puede orientar a ciertas patologías desde un punto de vista etiológico, pero también de cara a caracterizar la presencia de cicatrices si estuvieran presentes, sobre todo si tuvieran un perfil no isquémico. Las guías, en este sentido, lo que reconocen es, por un lado, la importancia inicial en el abordaje inicial de las miocardiopatías de un estudio de imagen con ecocardiografía, pero resaltan, y tiene indicación clase 1, la indicación de realizar una resonancia cardíaca para caracterizar más y mejor, insisto, el perfil de nuestro paciente en términos miocárdicos. Y esto es importante porque bien desde el punto de vista basal, desde el punto de vista del abordaje inicial de la enfermedad, pero también durante el seguimiento, es importante reconocer cómo se caracterizan o cómo evolucionan aspectos morfológicos, dilatación de cavidades, aspectos también funcionales, función ventricular, pero también alteraciones de la contractilidad segmentaria, etcétera. Y en este sentido, las pruebas de imagen y muy especialmente la resonancia nos va a permitir caracterizar mejor el perfil de nuestro paciente.
Ni que hablar, por supuesto, del realce tardío, y esto también lo incorporan las guías de práctica clínica de miocardiopatías, en el que, atendiendo a su distribución, podremos caracterizar mejor el origen de la disfunción ventricular o el origen de la miocardiopatía de nuestro paciente. Hay ciertos perfiles más o menos característicos de ciertas enfermedades de realce tardío de gadolinio que nos orientan, insisto, para establecer un diagnóstico más preciso desde el principio. También, y esto se abordará en otra de las charlas, el realce tardío de gadolinio, también dentro de las guías de miocardiopatías, proporciona información más allá del estudio genético. Sabemos que hay algunas miocardiopatías que pueden asociar un aumento de la probabilidad de muerte súbita durante el seguimiento. Esto lo reconocen también las guías de práctica clínica y nos orientan a que la presencia de realce tardío o incluso cortes de función ventricular no inferiores a 35%, sino incluso entre un 35 y un 40%, entre un 35 y un 45%, aumentan el riesgo de eventos en algunas miocardiopatías familiares, mutaciones, por ejemplo, de desmoplaquina, de filamina C, etcétera, en las que la presencia de realce tardío o una función ventricular por debajo del 45% también aumenta el riesgo de eventos arrítmicos durante el seguimiento, y es algo que tenemos que conocer y caracterizar. Bien. En segundo lugar, tenemos que considerar, y lo decíamos al principio de la presentación, el que la cardiopatía isquémica es la principal causa de disfunción ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este sentido, las guías realizan una serie de recomendaciones, pero son recomendaciones que cuando uno revisa las guías de insuficiencia cardíaca, pero también las de síndrome coronario crónico, encuentra algunas diferencias, y esto probablemente sea consecuencia de que unas u otras incluyen respectivamente distinta evidencia según el momento en el que se ha podido publicar. Las guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología reconocen o indican con un nivel de evidencia 1 realizar una angiografía, una coronariografía en los pacientes que presenten angina o que presenten arritmias ventriculares sintomáticas. Y en pacientes en los que la probabilidad pretest de enfermedad coronaria sea baja o intermedia, se recomienda la realización de un estudio angiográfico mediante un TAC coronario. Las guías de síndrome coronario crónico resaltan la importancia de realizar o recogen la indicación de realizar un estudio coronario, una coronariografía, en los pacientes que tienen una probabilidad pretest muy elevada de enfermedad coronaria, superior al 85%, pero particularmente en aquellos que presentan síntomas propios de la enfermedad, angina, también equivalentes anginosos, como puede ser disnea de esfuerzo con baja carga de esfuerzo, por ejemplo, pero también la presencia de disfunción ventricular que sugiera que el paciente tiene enfermedad obstructiva importante. Y esto es importante porque ya en las propias guías se reconoce o se indica que en pacientes con ICE y disfunción ventricular, en este caso con una FEV inferior al 35%, se recomienda la realización de coronariografía para demostrar o no la presencia de enfermedad coronaria, porque derivado de ello habría de plantearse no solo un tratamiento médico óptimo, sino eventualmente una revascularización, inclinando más la balanza hacia la revascularización de forma quirúrgica, porque ello habría de tener impacto en términos pronósticos de mortalidad cardiovascular, etcétera, etcétera, durante el seguimiento. Por supuesto, teniendo en cuenta en todos los casos aspectos basales del paciente, como puede ser su situación clínica y funcional, como puede ser la edad o como puede ser, por supuesto, también la anatomía coronaria. También en las guías de miocardiopatías en pacientes con disfunción ventricular o que presenten alteraciones específicas a nivel de la contractilidad segmentaria se sugiere realizar un estudio coronario, y en este caso se recomienda realizarlo sobre todo con un angiotac. De tal forma que, de forma resumida, podríamos decir que en los pacientes con alta probabilidad de enfermedad coronaria se recomendaría la realización de coronariografía, y en los pacientes con baja o intermedia probabilidad de enfermedad coronaria, sobre todo de cara a descartarla, se recomendaría realizar un estudio mediante TAC coronario. Ambas pruebas tienen una serie de bondades, pero tienen también una serie de inconvenientes o aspectos a considerar. Por ejemplo, la resonancia estaría contraindicada en pacientes con dispositivos metálicos, sobre todo antiguos,
Hay que tener en cuenta que un porcentaje no pequeño de pacientes puede presentar claustrofobia, arritmias, por ejemplo, ventriculares, extrasístole ventricular de alta densidad, fibrilación auricular rápida también pueden complicar el estudio, y en pacientes con enfermedad renal crónica, si bien es verdad que cada vez menos frecuente, podría complicarse o tener una complicación poco frecuente, que es la fibrosis nefrogénica. Los pacientes sometidos a coronariografía hay que tener en cuenta que no deja de ser un procedimiento intervencionista y, a su vez, sobre todo en los pacientes mayores, podrían tener como complicación un deterioro más importante de función renal, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Visto lo anterior, me gustaría presentar de forma muy rápida un par de casos clínicos para ver un poquito cómo, más allá de la evidencia o de la teoría, podemos resolver algunos aspectos o algunos casos clínicos. El primero de los casos es un varón de 68 años con factores de riesgo cardiovascular, ingresa por un primer episodio de insuficiencia cardíaca. En la analítica, que no se realiza él habitualmente analíticas, se describe o se objetiva un LDL elevado, un primer diagnóstico de diabetes que no se conocía previamente. Este es el electrocardiograma del paciente con sinusal QRS estrecho y un ecocardiograma en el que el paciente presenta disfunción ventricular, ventrículo izquierdo severamente dilatado, hipocinesia global más marcada en la cara inferior, un ventrículo derecho también dilatado y disfuncionante y aurículas severamente dilatadas. En este paciente, ¿cuántos os plantearíais hacer un estudio coronario, una resonancia? ¿Cuántos de vosotros le haríais una coronariografía a este paciente? A priori es un paciente con elevada probabilidad de enfermedad coronaria, dado edad, sexo, carga de factores de riesgo cardiovascular, alguna alteración más de la contractilidad sobre una alteración generalizada. Las arterias que se objetivan en la coronariografía son ectásicas, pero no tienen lesiones que condicionen la presencia o la afectación ventricular, y en la resonancia no tiene tampoco realce ni otra serie de aspectos que estén relacionados. Es que me pasa un poco rápido esto, perdón. Perdona, perdona un minuto, que sí. estamos un poquito. El otro caso es muy rápido también, el de una mujer de 55 años, conocida de forma ambulatoria en seguimiento en consultas por bloqueo de rama izquierda. Ingresa también por un primer episodio, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Este es el electrocardiograma de la paciente. En el ecocardiograma, disfunción ventricular severa con un ventrículo izquierdo severamente dilatado. Y en esta paciente, atendiendo a las recomendaciones que hemos visto en las guías de práctica clínica, realizamos inicialmente un TAC coronario que descarta la presencia de enfermedad coronaria, como veis aquí, un score de 0, y posteriormente la resonancia. Esto es una resonancia que se realizó después de la alta hospitalaria, con algunas semanas ya de tratamiento médico pronóstico, en la que se evidenciaba ya mejoría de la función ventricular. También hay herramientas de inteligencia artificial y algoritmos que se pueden utilizar para predecir la probabilidad de eventos de nuestro paciente y, a su vez, también la probabilidad de que el origen de la disfunción ventricular sea más o menos isquémico. Y ya para terminar, la resonancia, y a modo de conclusiones, la resonancia es el gold estándar para caracterización tisular, volúmenes, masa y función ventricular. Está especialmente indicada cuando se sospecha una patología específica en pacientes con mala ventana ecocardiográfica. La evaluación, sobre todo descartar o caracterizar la presencia de enfermedad coronaria, es clave. La coronariografía está indicada si hay sintomatología característica persistente o arritmias ventriculares, y también en pacientes que hemos visto con alto riesgo de presentar enfermedad coronaria subyacente. El TAC, sobre todo de cara a descartar la presencia de enfermedad coronaria en aquellos pacientes con probabilidad baja o intermedia, sin olvidar el papel pronóstico de la resonancia y muy especialmente el realce tardío con gadolinio para descartar o para caracterizar o distinguir muchas veces el origen isquémico y no isquémico de la enfermedad. Hay que entender que muchas veces no es necesario recurrir a uno a otro, que pueden ser estudios complementarios, y en este sentido caracterizaremos más y mejor el perfil clínico de nuestro paciente y le trataremos también mejor, y en todos los casos también la toma de decisiones debe ser, por supuesto, de forma individualizada y centrada en el paciente. Muchas gracias.